Esto es De Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Bienvenidos. ¡Ay, wow! ¡Ay, wow! Es que ustedes no saben, pero este intro, el intro que se inventó aquí el Cam, normalmente lo ponemos en postproducción, o lo pone él en postproducción, pero ahora sonó cuando estábamos aquí ya grabando, y entonces eso es una cosa nueva. Y está muy bien porque el día de hoy tenemos invitados, dos invitados, los primeros, el primer episodio que tenemos dos invitados simultáneamente. Y además Cierto. la primera vez que nuestros invitados son de Guadalajara. Bueno, están en Guadalajara. Y ahora ya los vamos a presentar, pero bueno, ¿cómo estás, Mikam? Yo muy bien, bueno, algo desvelado. Tengo casi que llegando de viajes, de aeropuertos y cosas, pero bien contento de estar aquí platicando y también pues con dos invitados, pues vamos a platicar aparte de un tema que a mí me gusta mucho, vamos a hablar, que bueno, ya me estaba adelantando, pero preséntalos, por favor, Gab. Tenemos hoy aquí con nosotros a Jorge y Naim Sarur, que son los directores fundadores de la colección Sarur, que está en Guadalajara. Entonces, saluden, por favor. ¿Cómo están todos? Chema, Gaby, gracias por la invitación. Para nosotros es ahora sí que un gusto, un placer hablar del tema que nos apasiona y más con ustedes que tienen esta calidez, ¿no? Esta sensación desde siempre, desde que hemos cuadrado esta charla, pues esa como buen trato, ¿no? Creo que eso genera pláticas muy abiertas y esperemos que tengamos algún encuentro así. Muchas gracias. Muchas gracias igual, Chema, Gaby, por abrir el canal, el espacio. Pues a mí se me hace algo muy interesante podernos canalizar, porque creo que es un complemento fundamental de un ecosistema muy vasto que es el arte y, pues no sé, abrir el espacio es fundamental y se les agradece muchísimo que existe este compromiso con la divulgación. Bueno, gracias a ustedes por estar, por toda su disposición. Y yo quería empezar, bueno, a Cam le apasiona un poco ya, no sé si por mi culpa o si es cosa suya propia, que le apasiona el tema del coleccionismo. No es por mi culpa o si es por mi culpa. No, a mí es que soy a lo largo de cómo fui creciendo multicoleccionista de cositas. Empecé con colecciones de monedas, y de niño era como el rollo numismática y estar como en ese rollo. Sí, fui un niño ñoño desde siempre. Y luego coleccionando tazos. Pero es un tema que a mí me gusta mucho en todas sus versiones. Entonces, pues sí. En algún momento ya hablamos aquí de, digamos, de qué se trata, cuál es la cosa esta humana de coleccionar. O sea, de este impulso que tenemos todos de ir guardando las cosas que tienen un valor para nosotros, que ese es el impulso básico del coleccionismo. Y luego hablamos un poco más de algunas otras cosas. Por ejemplo, hablamos aquí con Alfonso Miranda, el director del Sumaya, que también es coleccionista. Hablamos aquí con Bernardo Senga, que lo conocen, Jorge y Naim lo conocen bastante bien. Con él hablamos también de un poco de coleccionismo, también de mercado del arte. Y de hecho es no directamente por Bernardo, pero sí por Cristian Barragán que llegamos a ustedes, porque Cristian me platicó que había ido a visitar Colección Sarur a Guadalajara y que tenían unas cosas muy interesantes y me pasó de hecho su contacto y todo, ¿no? Cristian Barragán, que también ya en algún momento lo mencionamos aquí, aunque no lo hemos invitado, a lo mejor lo podremos invitar. Pero Deberían. sí, ¿no? Y Sí, deberían totalmente. y además él es muy agradable también su plática, pero él me dijo, oye, a lo mejor estaría bueno, ellos están haciendo cosas interesantes, y a mí me pareció que era muy chido que pudiéramos hablar con alguien, porque bueno, ninguno de nosotros somos de la Ciudad de México, pero yo sí vivo y trabajo en la Ciudad de México, y la cosa es que yo vivo acá porque en mi tierra no hay pues un gran
¿cómo diríamos? Una gran iniciativa. Hay un poco ya algunas cosas sucediendo, pero digamos muy lentamente. Y y entonces a mí me interesaba particularmente también preguntarles qué tal ha sido su experiencia trabajando en estos temas de arte, específicamente como coleccionistas en la ciudad de Guadalajara. ¿Cómo es el ecosistema del arte en Guadalajara? Eso es algo que yo no conozco tan a profundidad, entonces yo creo que ustedes nos pueden iluminar un poquito. Mm, bueno, voy a tomar la palabra. Sí, Te platico un poquito, yo soy Naim, mi background antes y durante mi inicio del coleccionismo fue poder traer algunas bandas junto con un socio, coproducir y gestionar eventos culturales que yo consideraba muy valiosos para la ciudad por todo lo que simbolizaba ser host de una banda que admiras o algún solista ¿qué banda y era? ¿Qué bandas eso eran? crea. ¿Cómo? ¿Qué bandas eran? Por ejemplo, Bad Bad Not Good. Trajimos a Bad Bad Not Good, una banda que yo admiro mucho. Otra que se llama Unknown Mortal Orchestra. Helado Negro está ha estado en algunos eventos importantes. Y bueno, Efter Clan, como bandas así como que fueron en el camino, ¿no? Acomodándose. Simultáneamente mi hermano, muy canalizado en el contexto de estudio, yo también comenzando un proceso de coleccionismo. Viene la pandemia, termino yo de esta actividad como por 2 o 3 años que ya no se pudo continuar, pero en el 2020 mi hermano y yo lo comenzamos pues ya a formalizar. Y en ese momento ya sabíamos que Guadalajara había un potencial inmenso, contestando a tu pregunta, sabíamos que habían estudios, talleres y que comenzaban a sonar algunas galerías, digamos, ya a nivel nacional, ¿no? Entonces, definitivamente sabíamos que no era una ciudad ni en pañales, al contrario, sino con una historia contundente. Nosotros somos de la Ciudad de México, entonces pues, también muy acostumbrados a ver pues, los grandes museos, pero por acá también un espacio pues muy comunitario, podría decir, para nosotros al menos ha sido esta la experiencia, y con una gestación cultural potente, o sea, en cuestiones de talleres, estudios, y cuando más vas investigando, te das cuenta que hay más y más y más y mucho por hacer, y pues llama la atención también descentralizar un poco de la Ciudad de México todos los eventos culturales y preservación, hablando de coleccionismo, que esto es al final, como tú lo dijiste, preservar. No todo se debe de preservar en la capital, sino pues, también nosotros crear ciudad y por qué no soñar con grandes museos también de este lado del país para cuando vengan a visitarnos, pues tengan algo que hacer un par de horas, ¿no? De eso se trata, de crear ciudad y de soñar pues, con un futuro muy hermoso y que mejor que alrededor del arte. Entonces, Ah, sí tenemos mucha ahorita confianza en les la ciudad. preguntaré algo, pero bueno, Jorge iba a decir algo. Pues para mí estar en Guadalajara me cambió totalmente el panorama de lo que era el arte. Al ser una ciudad quizás más pequeña, como que te puedes adentrar más rápido y pues tiene un legado muy padre de coleccionismo de arte contemporáneo. Es decir, antes de que hubiera Zona Maco, aquí estaba Expo Arte, ¿no? Encabezada por pues la familia López Rocha, que actualmente tiene una colección que se llama Alma Colectiva y que pues en ciertas ocasiones se abre y wow, tienes una oferta ahí de arte, de un proceso, una historia, una vida de coleccionismo padrísima, ¿no? Tienes la colección de Patrick Charpenel, que ahorita está exhibiendo en el ex convento del Carmen. Puedes ver así Petitbons, piezas de Daniel Guzmán, de un periodo 2000, muy atractivo, ¿no? Tienes la colección de Suro, de Marcel y Noé, que ahorita está en Dallas, Contemporary, pero ya estuvo expuesta aquí en el MAS, son coleccionistas de aquí y aparte con una integración productiva e intercambio y residencia de artistas extranjeros, ¿no? Todo eso pasando ahorita en Guadalajara. Tienes la colección Diéresis, que pues también tiene grandes piezas. Y pues así puedo mencionar un par más, ¿no? Que son realmente referente y para mí un ejemplo de dedicación de décadas al coleccionismo. Yo siempre he dicho que esto es un gran maratón y pues la ciudad también nos ofreció el irnos adentrando a los estudios, ¿no? A los estudios y galerías que hay.
Galerías no hay muchas, no es una ciudad que se distinga por ser de galerías, como quizás lo es más el DF, ¿no? U otras capitales del arte. Guadalajara tiene galerías, tiene actualmente trabajando, yo creo que la más antigua es Curro, que pues ya hace varias ferias y es muy atractivo el programa. Tiene Tiro al Blanco, tiene Gama, y actualmente está trabajando Proyecto Caimán con una rotación bastante incluyente de lo que sucede en la ciudad, ¿no? Está Travesía 4, pero yo la considero un poco más como española, pero tiene aquí, ha sido gran catapulta de una generación de artistas como Méndez Bleck, Dávila y Sí, Gonzalo Lebrija, ¿no? sí. Entonces, la ciudad creo que sí tiene una voz, una identidad fuerte en su oferta artística, en arte contemporáneo, y eso a nosotros pues nos acoge y empezamos a hacer este recorrido de estudios, ¿no? Como Hospital, que en su momento cuando inicia eran cuatro, ¿no? Emanuel Tobar, Cintia Gutiérrez, Cristian Franco y Javier M. Rodríguez, ¿no? Entonces, ellos trabajaban en un estudio colaborativo, la gente podía llegar a los Opens para ver los trabajos de todos ellos, ¿no? En aquellos tiempos que empezábamos estaba esta casa de Barragán que se llamaba Guayabos, ¿no? Y ahí estaba Gabriel Rico, por ejemplo, estaba Octavio Abundes, Luis Alfonso Villalobos y Almanza Pereda, ¿no? Escultor y buenísimos artistas. Entonces, toda esta efervescencia en las tardes de un sábado o en un jueves, podías ir en estos tours pues estaba Premaco, ¿no? O estaban, o a veces que había residencia o exposición. Entonces, estabas impregnando de una voz de artistas realmente de golpe, ¿no? Aparte con una fiesta, con una bohemia, con un ambiente muy padre, ¿no? Se hablaba de arte, se había propuesta y era una comunidad luchona y con identidad, ¿no? Entonces, pues todo eso pues nos empieza a decir, oye, aquí hay una ciudad que vale la pena trabajarla, disfrutarla, y qué bueno que se va gestando a través de eso una colección que empieza a dar el giro, ¿no? De lo que hacíamos hace 10 12 años, que era a lo mejor muy enciclopédico el asunto, ¿no? De la ruptura y antes de la ruptura la última fase de la escuela mexicana posmuralista y pues no, ojalá algún día tenga un grabado de Orozco, una cincografía o cosas así, pues empezamos a darle la vuelta a un arte mucho más en diálogo con lo que nos está pasando en el día a día, en el trabajo, en las artes visuales, en los problemas sociales y de primera mano platicando con los artistas, platicando con los curadores, platicando con todas las personas que van narrando y contextualizando esto, ¿no? Entonces, digo, contestando un poquito a lo que significó Guadalajara y lo que es una radiografía de Guadalajara, pues es bellísimo ver a la gente que viene a Guadalajara y se lleva ese impacto, ¿no? De nuestra ciudad. Muy bien, yo tenía esta duda, porque decía Naim que no había no había como una prevalencia tan amplia, digamos, como hay acá, de galerías, porque galerías hay muchísimas en la Ciudad de México, y que trabajan más con museos, y que me acordé que había, pero hace ya mucho tiempo, y no sé si ustedes sabrán este chisme, que iban a hacer un Guggenheim en Guadalajara. ¿Y qué pasó con eso, si ustedes saben? Yo sé, el proyecto Ah, sí saben. no siguió caminando como Guggenheim. Actualmente va a ser el Museo de la Barranca, está en Huentitán, y va lento, pues la captación de fondos ha sido complicada, se ha ido trabando, pero sigue en pie el proyecto y en algún momento se podrá, digo, debe haber detalles, digo, a nivel político pues, podrían dar detalles de sus calendarios y demás, pero el museo avanza, ¿no? Ya no es quizás un proyecto Guggenheim, pero sí va a ser el Museo de Arte Contemporáneo en la Barranca de Huentitán. Vale, muchas gracias. Alguien me sacó de esa duda por fin. Oye, a ver, Oigan, tiempo. ajá, Te salió a ti, me salió un aviso de que ya no tengo casi memoria, espacio en la memoria de mi compu, creo. ¿Te salió a ti? no, es cosa de tu compu. Ah, ¿y qué hago? Ah, ya sé, borro la... Espérame. A ver, voy a poner pausa. Sí. A ver, hablando de sacar de dudas, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención de su proyecto, que es esta parte de que nace de la hermandad. Y me da
Y desde que estuve leyendo un poquito de contexto sobre ustedes y la colección, ¿qué creen que ocurrió en su historia, incluso familiar y en su historia generacional, para que terminaran desarrollando este proyecto? Ahorita ya Naim nos estaba platicando de que, bueno, en la pandemia como que ya es la idea de juntarlo y todo, pero ¿qué pasaba? No sé si hubo incluso algún asunto familiar, algún tipo de contexto familiar que los empezó a orillar para allá. Si empezaron con estampitas de los supercampeones, porque también digo, somos coleccionistas empezamos de niños con este tipo de cosas, ¿no? No sé si nos quieran platicar un poquito de esa parte. Y si juntaban sus colecciones de tazos o hielocos o algo por el estilo y terminaron con arte contemporáneo. Hielocos. Ajá. Yo sí Es tuve que aparte, hielocos. aparte claro. justo todos somos de la misma generación prácticamente y es lo que empiezas a coleccionar. Hielocos, estampitas de tal o De cual las de cosa, tazos. básquetbol, Lo Pepsi que, Cards. punto y Pepsi aparte, Cards. es que es sorprendente o sea, que lograran que coleccionáramos pedazos de plástico, ¿no? O sea, los hielocos, los tazos. Sí. Que bueno, ya las Pepsi Cards había holográficas y Ya, pero lo gráfico tenía más onda, ¿no? Los hielocos sí sí, eran sí, un sí, más pedazo de onda. plástico. Tal cual. Y tenía que ver Están con por ahí juego y todo, atorados en pero la tierra. No, sí, hoy sí. No, ya no quiero pensar en eso. ahora que está padre porque se coleccionaban y aparte eran un juego, había actividad, pues sí, no estoy seguro, pero creo que eso como generación también de algún modo nos marcó como empezar a juntar cosas, empezar a tener como nuestros álbumes, nuestras plantillas, y no sé cómo lo vivieron ustedes o qué ven de su historia familiar y que los llevó a este proyecto. Creo que definitivamente, Chema, adelantándome rápido, terminando tal vez lo que había yo comenzado a decir, pues sí, creo que todas estas variables que mencionas sucedieron. Desde un coleccionismo temprano de múltiples estampas, colecciones simples, mi hermano estampas de correo, yo, bueno, música, discos compactos, para mí era, ahora continué con viniles, no sé, como que dándole valor a situaciones escasas, ¿no? Entonces, eso en una combinación donde, pues no venimos de una familia de coleccionistas, sino más bien nuestros padres creían en que cuando empezó a haber algo de recursos en casa, en que las experiencias eran la mejor manera de llevarlos, y creo que eso es lo que más nos llevamos de nuestros padres, ¿no? Entonces, pues se hacían muchas visitas en todo México de todo tipo de exposiciones, desde culturales, prehispánicas, museos de arte, más enfocado en lo clásico, ya que mi padre no era muy de estar viendo los museos más contemporáneos, sino muy desde lo clásico. Y también hay para nosotros, creo, en mi hermano y en mí, este rompimiento de querer dejar de tal vez vanagloriar lo clásico, respetándolo, pero sí comenzando a ver más a nuestro presente y a nuestro futuro cercano, ¿no? Y pues muchos temas humanos que van desbordando a través del coleccionismo, que esos valores se hacen compatibles contigo en todo lo que se genera en torno a la energía del dinero, a dónde va tu capital, ¿no? O sea, ¿qué te puedes comprar con X pesos? ¿Un reloj o una obra? ¿Qué va a generar más sustentabilidad en tu vida? ¿Qué te va a acercar a más experiencias? Entonces todo a mí me empezó a hacer mucho sentido en que coleccionar no nada más era una forma de vivir y de crear experiencias, sino pues crear un patrimonio y una creación de experiencias para mi familia. Entonces se hizo algo inmensamente expansivo, muy contento. Sí. Qué bonito. ¿Sabes qué? No sé si alguna vez ya lo conté aquí o si ya te lo conté, Mikam. No sé si los he contado en el podcast. Hablando de coleccionar experiencias, más que digamos obra, ¿no? O esto que mencionaba Naim, que me pareció muy bonito. Eh, de museos empezó, o sea, de museos no era entonces de museos y no era nada, era
cuando yo estaba haciendo la maestría, estaba viendo como tantas exposiciones y veía tanta, como me parecía como tan estimulante que necesitaba, yo tenía como esta intención de ponerlo en algún lado, de escribir, de poner las fotos que iba tomando, de tener un registro de todas las experiencias que iba viviendo. Y tenía en esa época, bueno, cuando estaba yo haciendo la maestría, vivía en Madrid y vivía en un cuartito así como de 1 metro por... O sea, yo me sentaba con la espalda en la cama, con la espalda en la pared y estiraba las piernas, y yo soy muy alta, quien me conoce soy muy alta, pero bueno, estiraba las piernas y tocaba la otra pared de enfrente. Entonces, o sea, era un cuartitito. Y solo tenía Closet. sí, o sea, yo vivía, o sea, en escala Gabriela Mosqueda, yo vivía en abajo de la escalera de Harry Potter, ¿sabes? Este, Claro. pero pues bueno, porque estudiante, ¿no? Y porque Europa. Em, pero tenía ahí una cosa como un pedazo de madera laminada, feo pues, pero ese me servía a mí porque como estaba laminada y yo escribía como si fuera mi pizarrón, y iba apuntando todos los museos a los que iba y luego le ponía una doble palomita a los que iba más de una vez. Entonces yo vivía muy cerca del Reina Sofía, al Reina Sofía fui muchísimas veces, al Prado fui muchísimas veces y así. Y entonces, como empecé en esa época, pues Instagram no era lo que era, lo que es ahora, era como nomás hay gente subiendo fotos bien filtrosas. Estaban bien feas las fotos que subíamos antes al Instagram. Pero ahí empecé yo a poner las exposiciones y las cosas que yo veía, porque yo quería mantener ese registro de estas experiencias que iba teniendo, porque yo lo veía de alguna manera, y yo ya tenía esta intención de dedicarme a cosas de arte, pero todavía, digamos, muy temprana. Em, lo veía un poco como millas, como los pilotos, que tienes que juntar millas de experiencia para, pues para, digamos, dejar de manifiesto como tu conocimiento, ¿no? Y entonces empecé a tomar las fotos y las subí al Instagram. Y luego dije, pero es que las fotos, nomás la foto, pues no se entiende qué es, ¿no? Y entonces, alma de comunicóloga, empecé a escribir también al respecto, impresiones que tenía en mis cuadernos, o sea, no era como una cosa, pero esa que originalmente fue mi cuenta personal, eventualmente se convirtió en de museos. Y entonces, yo no sé si ustedes sean muy ociosos, pero si quieren, ahí seguramente deben estar todavía algunas de las fotos. Así hasta el final de todo, ahí deben estar algunas de las fotos de estas exposiciones que yo estuve viendo entonces, hace mucho, o sea, 2012, muchísimo tiempo. Y, y que es parte del coleccionismo y lo que me hace mucho sentido de su proyecto, que no es solo coleccionar por coleccionar. Parte del valor de coleccionar es compartirlo, ¿no? Ujú. El poder Bueno, no justo todos, ¿eh? compartir esa No toda experiencia la con gente alguien. tiene esa intención, no todos los coleccionistas, pero ellos sí. Tú, a ver, ¿ustedes creen? A ver, digo, díganos qué piensan al respecto. Ay, yo ya emitiendo juicios. Yo, yo creo que somos parte de una generación que ve las cosas un poco distintos quizás a las personas que tienen ahorita 60, 50 años, ¿no? Creo que nosotros vemos una necesidad de generar funciones sociales y de mitigar muchas cosas que estuvieron mal en el pasado, ¿no? Como darle la vuelta a algunos aspectos que en la cultura hicieron mucho, mucho daño, ¿no? Entonces creo que el coleccionismo lo que hace es ir recabando, atesorando, resguardando estas voces se van gestando en nuestros tiempos, ¿no? Y es una manera de abrir otras posibilidades a quien se acerca a la colección. Otras posibilidades me refiero a ver otras lecturas e interpretaciones de los momentos, de las historias y de los abordajes. Más que ser una colección como se veía antes, como digamos, como si analizamos lo frívolo que eran las monarquías o los comerciantes en el Renacimiento, que era más bien un atesoramiento de riqueza, ¿no? Colección Sarur no es una colección de erogaciones, no es una metralleta de compras, no es una cuestión que sea
aspectos de decorar casas o de cosas así, ¿no? Mucha gente cuando piensa en arte es porque se acaba de mudar a un sitio y quiere embellecer su entorno y comprarse una pieza. Colección Sarur más bien va en un armado que se vuelva una especie de organismo o herramienta, que estas piezas más bien sean parte de muchas cosas, ¿no? O sea, a veces una pieza generó dinero para un estudio, para que se generara un proyecto, o la pieza participó en una conexión, en un diálogo, o actualmente, ¿no? Como que la colección ya está en un interés de mi hermano y mío por generar mejores contextos, ¿no? El lunes precisamente estábamos en una junta ya con un libro físico que estábamos revisando el primer DOMI sobre pensamiento, dibujo y cómo conectar a las personas con sus pensamientos y su capacidad creativa, ¿no? Entonces, creo que el arte para nosotros es una herramienta muy poderosa para poder poner temas, abrir diálogos y generar empatías hacia los demás. Eso creo que es para nosotros el arte. Creo que hay cuentas, no me gustaría decirlas, pero creo que hay personas que tratan de aleccionar en el coleccionismo, ¿no? De decirte qué es lo que debes de comprar o qué es lo que debes de coleccionar, cuando yo creo que si tú me enseñas a mí una muy buena colección de tazos o una muy buena colección de numismática o de filatelia o de, no sé, o sea, corcholatas, pero si tú la tienes con el corazón y demás, es una gran colección. A mí una de las colecciones que más me gusta visitar aquí en Guadalajara es de un amigo que se llama Rubén Leiva. Él, aparte, es un empresario cultural porque vende ponches artesanales y mezcales de no sé cuántos tipos y de verdad que es una persona que alimenta también este ecosistema cultural de experiencias, ¿no? Pero cuando hablas con él, es una persona que se clava tanto en los hallazgos que ha tenido y que va teniendo gráficas del taller de gráfica popular mexicano, una vez encontró en una liquidación de cosas un Juan Genovés, que es de los artistas más importantes de España, ¿no? Y ya le mandó la galería su certificado, por ejemplo, ¿no? Y estás hablando con él con una pasión de las cosas y demás, y dices, oye, pues esto ya no importa cuánto vale o si vale o no, o por qué lo hizo, ¿no? Es una narrativa de vida, una conexión de muchas cosas históricas, políticas y una cantidad de temas que no terminan, ¿no? Entonces, esa colección a mí me abre muchos temas, muchas cosas, ¿no? Aunque quizás a veces la gente piensa que el coleccionismo es este señor que va recorriendo ferias, gastando y quizás siguiendo las tendencias de los grandes museos o de las instituciones, ¿no? Que tampoco está incorrecto hacer eso, o sea, cada quien va a tener un interés. El coleccionismo creo que es más un tema de diálogo que de aleccionar, ¿no? Bueno, a ver, entonces, estábamos platicando, tuvimos cosito técnico. A veces pasa. Este, pero les estaba... Aparte, perdón, Gab, pero ¿Qué? es que justo está diciendo, no, bueno, ahorita vemos y hacemos para que ni se note el asunto técnico. Y así de, bueno, fíjense que hubo un asunto técnico, pero... Aquí no hay Pero mira, secretos. eso facilita... Aquí no hay secreto. Eso va a facilitar mucho las cosas para poder poner hasta así medio caótica la edición y listo. Pero bueno, estábamos preguntando. Bueno, yo les decía que hay, como decía Jorge, hay como diferentes intenciones de coleccionismo, ¿no? Y hay coleccionismos de todo. Hay algunos institucionales, unos más empresariales, hay unos más gubernamentales, o sea, hay un poco de todo. Cada tipo de coleccionismo tiene su propia intención. Algunas responden al mercado, otras responden a necesidades de la cultura, etcétera, ¿no? N cantidad de posibilidades. Entonces, dicho eso, ¿cuál es la intención que tienen ustedes cuando compran? O sea, ¿qué artistas seleccionan? ¿Cómo los seleccionan? ¿Cuál es su criterio? Y hacia dónde, digamos, porque, bueno, supongo que hay como una visión de hacia dónde quieren que crezca la colección basados en esta idea de coleccionismo que tienen ustedes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa idea? ¿Y qué tipo de artistas ustedes coleccionan para incrementar su acervo? Claro, bueno, me gustaría empezar como diciendo que la pregunta podría ser muy, muy amplia porque es el proceso para nosotros menos rígido. No tenemos un estatuto o algo escrito claro que nos diga cómo llegamos a una adquisición.
y simplemente creo que cualquiera que ha tocado el arte se puede dar cuenta que es un tema muy humano cuando conectas con una obra, cuando conectas con un texto, cuando conectas con un artista en la manera en la que entiendes el discurso, y es algo muy humano que surge obviamente podemos hablar de experiencias pasadas o algo que te llega, que después termina en una investigación para ti y algo que termina siendo pues de mucho crecimiento y de mucho estudio, ¿no? A través de ese artista tú puedes conocer temas científicos o temas que la ciencia no puede explorar. A través de ese artista puedes llegar a, no sé, a profundizar en contextos que pueden ser muy profundos. Y bueno, eso es lo que ponemos en la mesa con mi hermano cuando existe algo de esto, cada uno en su persona, o nos pasa en conjunto a veces visitar algo, pero pues creo que esto comienza en lo individual y lo traemos a la mesa porque nosotros codirigimos también una empresa. Entonces, para nosotros parte de recursos que emanan de ambos, van dirigidos a adquisiciones también, tanto, y esto emana también pues, de un contacto de alguien y se ponen en la mesa, ¿no? Todas estos diálogos. Hemos comprado, obviamente, ya digo, contestando más profundo tu pregunta, también en todo tipo de situaciones, ¿no? Proyectos, curadores directamente, espacios, galerías, ferias, trueques. Bueno, ha habido múltiples maneras de adquirir. No es rígida la manera, los acercamientos son mutuos, tanto nosotros nos acercamos como a veces se nos acercan muchas personas y pues, la magia sucede sola, ¿no? Creo que se da todo muy simple. Obviamente, sí hay líneas, sí tenemos como coincidimos en muchas líneas de coleccionismo, mi hermano y yo. Llegamos a cuestiones y de respuestas similares, cada uno con su individualidad y nos alimentamos al contrario. Cuando decíamos de nace de la hermandad, pues nace también de la admiración mutua que nos tenemos. Entonces es muy importante para mí su opinión como para él la mía. Entonces es una nutrición constante y creo que la gente que se acerca a nosotros pues puede saber que sí existe esta hermandad de la que hablamos y al final ese es el proceso adquisitivo, ¿no? Ah, Un qué poquito bonitos. humanamente. Mi hermano es un poco más técnico, pero él te va a dar otra respuesta. O sea, es como tenemos, es como el arte, ¿no? Es un lenguaje que se sale del lenguaje racional, por eso me gusta, porque tengo ese defecto que trato de analizar y racionalizar las cosas, y el arte me enseña que pues, hay cosas que así quedaron, ¿no? Y se dijeron de otra manera. Pero bueno, en términos como más de procesos, como dice Naim, es un proceso muy orgánico, es un proceso muy natural, pero que sí tiene como una especie de matriz o una especie de cuadrantes, ¿no? Cuando estamos hablando de qué y por qué, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de una especie de arte emergente sobre artistas que están en sus inicios, con un arte quizás que no tiene esa madurez, ese proceso de años, cuando estamos hablando de que es necesario esto, porque hay que apoyar estos diálogos que están naciendo con esta perspectiva joven, fresca, arriesgada, pues empezamos a hablar de eso, ¿no? Pero no lo estamos comparando con a lo mejor otra cosa, lo estamos conectando, ¿no? A veces cuando entramos en diálogos de artistas quizás en un proceso más de artistas en sus 15, 20 años de carrera, cuando estamos viendo qué solidez ha tenido en sus procesos, de qué emana, cómo se está vinculando, en dónde está poniendo los diálogos, qué contextos hay, cómo va enriqueciéndose esto y cómo nos ayuda en la colección a potencializar diversos temas que nos interesan, ¿no? Y pues yo, algunas veces también, ya que entramos en cuestiones más consolidadas, más serias, por qué y demás, ¿no? O sea, hay varias temáticas, hay varios intereses, hay conexiones diversas y también hay una estructura en lo que hacemos con base en lo que es la comunicación. Ahí creo que sería importante ayudar a, pues, no sé, de entrada a Juvenal, Ursúa, que es nuestro coordinador. Él nos ha ayudado mucho a darle pues forma a lo que estamos haciendo, ¿no? Porque a veces Naim y yo hablamos y pues la gente, pues, ¿de qué están hablando, no? O sea, pero ya a la hora de aterrizarlo en un lenguaje, de un coleccionismo, va de ahí, ¿no? De cómo vas,
cada pues, segmento, bloque, cada grupo, pues lo vamos dialogando en relación a los intereses que tiene la colección Sarur, pero muchos son temas que nos interesan como sociedad y como generación en nuestro bloque, ¿no? Y pues es algo padrísimo, ¿no? Llegar a estos diálogos, porque imagínate como hermanos, hablar, en lugar de estar hablando de todo el día de a lo mejor del negocio o no hablarnos, tenemos un tiempo en la semana para decir, oye, ¿qué viste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué conociste? No, fíjate que yo fui al estudio tal y pues acabé hablando de este libro, de esta música y esto, el otro, ¿no? Y tú, no, fíjate que me llegó este PDF y trae esto, ¿no? Ah, pues entonces empezamos a intercambiar las cosas, ¿no? Y empezamos a enriquecernos de esto, ¿no? Quizás en ese momento no comprando nada, pero simplemente con esa plática es un momento entre hermanos muy bonito, ¿no? Y creo que eso es lo que hablábamos al inicio, Chema, sobre la hermandad, que habla de esto, ¿no? Y también llegar a cómo ve mi hermano una cosa y cómo veo yo otra, y cómo Claro. sube tu diálogo con tu hermano, porque ya no son esos hermanos que ven al otro como un extraño, sino como dicen, él tiene otra manera de ver las cosas y está padre, ¿no? Entenderlo, aceptarlo y a veces hay disidencias y saberlas llevar, porque nunca va a haber 100% de coincidencias o 100% de esto y el otro, pero es riquísimo ver cómo su visión te está a ti alimentando de otro ángulo, ¿no? Es decir, yo nunca veía esto así, ¿no? Y en ese momento, esa colección tuvo de entrada una función para los hermanos, ¿no? Ahora, que si se apoyan artistas en la ciudad o en el país y demás, qué bien, también, o sea, eso es buenísimo porque estamos poniendo muchos temas a que se trabajen, ¿no? Y a generar empatías en la sociedad, ¿no? Entonces, por ahí va un poquito esa cuestión de los criterios. Digo, podemos entrar en temas más técnicos sobre temas precisos, quizás, intereses actuales, pero pues creo que ese es el más bonito, ¿no? Y ahorita justo esto que Pero tiempo. comentabas, Bueno, sí, ajá, perdón, no tú, tú, Mikam. sí, justo esto que comentabas, también parte de su proyecto que busca esta parte como de transformación social. ¿Cómo lo abordan? ¿Cómo es esa parte a partir de estos diálogos entre hermanos y de estos criterios que van teniendo? Ya nos comentaste un poquito de empezar a generar estas empatías y eh, ahora sí que como que este efecto onda que va ocurriendo, pero ¿cómo lo han trabajado? ¿Qué experiencia han tenido en esta parte de contacto, de diálogo con otras partes de la sociedad, con otros actores? ¿Gustas decir algo, Neim, o quieres que empiece con ese tema? Empieza tú, bro. A mí me gusta mucho, por ejemplo, desde lo más básico que puede hacer una colección, ¿no? Que es prestar una pieza, ¿no? O sea, el otro día se prestó una pieza de Roberto Trumbull al Musa, ¿no? Y tú vas a la exposición y pues vas como público, ¿no? Y empiezas a ver cómo las personas ven la pieza, la absorban, se observan, se toman fotos, el selfie, leen la tarjeta y empiezas a ver cómo las personas empezamos todos a convivir en un museo, ¿no? Y los fines de semana que iban las personas al museo y lo recorrían y la veían y salían con una reflexión, ¿no? Entonces, esa es como una manera muy elemental de decir un primer approach, ¿no? Otras cosas que hace la colección, a mí me encanta, es la Residencia 797, donde participamos. El último proyecto fue traer un artista contemporáneo de Oaxaca para que estuviera 3 semanas haciendo pues su proyecto, ¿no? Fue un proyecto de pintura. A mí me enriqueció mucho el diálogo, ¿no? Explicándome él cómo crece en los barrios de Oaxaca y empieza a entrar en el arte contemporáneo, ¿no? A partir del graffiti, de la patineta y de mezclarlo con toda la mística que tiene la cultura oaxaqueña, ¿no? Entonces, cómo su pintura también empieza a entrar en una tercer cruce, ¿no? Que es la historia del arte mexicano y la historia del arte global y empezar a crear estos conceptos, ¿no? Y se generó una temática gracias a un espacio que se llama Interior 2.1, allá aquí en Guadalajara, que se llama Sesiones de Dibujo y Música Romántica, Martes de Dibujo y Música Romántica. Entonces, pues era abierto al público, quien quiera puede ir, ¿no? Entonces, imagínate el diálogo era que Joe empezaba con un monito y cada quien, como en base en lo que tenía en su celular, debía de ir dándole sobre la misma hoja a un dibujo, ¿no? Entonces, pues imagínate
gente joven, gente de todo, hablando a través de un dibujo e intercambiando cosas, ¿no? Referencias populares, hasta Yelocos dibujaba, ¿no? Ahora estoy hablando de eso, ¿no? Y cómo esas referencias, eso que hemos vivido en la televisión, y todos hablando de cómo percibíamos las cosas, ¿no? Ese momento es un momento de diálogo social, de interacción, de unión, más allá de lo que sea, ¿no? Y así el coleccionismo nos ha dado, como esos dos ejemplos quizás breves, pero nos ha dado ese contacto con la gente, ¿no? Con la gente y el arte, ¿no? Y que hablemos de esto, ¿no? Esta charla que estamos teniendo ahorita nos la está dando el coleccionismo, ¿no? Es decir, no estamos solos y el arte nos lo recuerda y nos ayuda para eso. El arte tiene una función social fundamental, ¿no? Y entonces, creo que la transformación social, pues es como utópica de cierta manera, digo, pues, o sea, ni modo que una colección de arte transforme la sociedad, pero es lo que tú estás haciendo para tú transformar cómo interactúas en la sociedad, ¿no? Tú. Y de ahí creo que es un efecto onda lo que decías, Chema. Empiezan a ver tus amigos decir, oye, este cuate es mucho más modulado en lo que dices, mucho más empático. Y dice, oye, el arte, pues creo que sí genera personas que están como interactuando y funcionando mejor en su entorno, gracias a que tienen lecturas de lo que las demás personas sufren y viven, ¿no? Y también lo que yo iba a decir es que finalmente sí hay un cambio social, a lo mejor no una colección directamente cambia la sociedad, pero que haya un impulso, ¿sabes? De meterle dinero a esto también implica que hay artistas que pueden vivir de su trabajo, que hay galerías que pueden hacer mejores cosas o cosas más grandes con ese apoyo, porque de eso vive también la dinámica artística, ¿no? Entonces, sí hay un impulso y sí hay una labor importante que yo creo que es que deberían ustedes, seguramente lo saben, ¿no? Pero como de esta conciencia de que lo que hacen sí puede ser transformador, inclusive solo desde el coleccionismo. Pero además Sí, yo veo, porque los investigué, porque pues así, eso hace uno cuando prepara el podcast, que trabajan además directamente con las galerías en crear exposiciones, igual con los museos en Guadalajara. Entonces, sí me parece que hay ahí un componente de intención, al menos de cambio social, que creo que sí está muy presente, ¿no? o sea, está en el statement, Gaby, claro, pero lo que yo digo es de ese como tú colgarte eso de que con esto voy a cambiar la sociedad, o sea, como tú dices, es un efecto como colateral al acto, ¿no? O sea, Mm. es decir, la transformación social requiere mucho más trabajo y creo que es lo que abre el coleccionismo o el arte, es decir, las reflexiones hacia esa transformación, ¿no? Creo que va de ahí el efecto fundamental del arte. Cuando sales de ver una exposición que tiene un mensaje claro, cuando generas empatía, es la reflexión de la sociedad que queremos ser. Más allá de que actualmente, no, bueno, es un tema de filosófico, creo que ya me, pero va de ahí, ¿no? Y claro, la gente que pone dinero en esto, claro que está generando una mejor sociedad, una mejor oferta cultural y por ende una mejor sociedad, claro, sí, va por ahí. Sí. Así es, existen diálogos, se hablan, el arte se anticipa a los diálogos y al ponerlo, o sea, al ser un coleccionista y al preservarlo, pues quiere decir que, y si lo canalizas a, a socializarlo, o a ponerlo en una página de internet, o a subirlo, a hablar sobre eso, pues ahí comienza la transformación social, ¿no? En hablar de anticiparnos a los problemas y a las soluciones ya muchos diálogos y materias o todo lo que haga que tu mente la lleve a otro lugar, eso es lo que es. Y también crear preservación, porque nosotros nos vamos a ir y las obras se van a quedar. Entonces, también viene un efecto social donde los que nos siguen, cuando ya no estemos, pues esperemos que esto llegue a buenas manos, ¿no? Y también simultáneamente se trabaja al respecto, Bueno, porque pues como todo en la vida es esa es prestado. otra duda que yo tengo. Evidentemente, cuando compras objetos de arte, objeto artístico, ocupa un espacio en el mundo, ¿no? Entonces, ahora no sé yo bien dónde tengan todas estas obras, entiendo mucho prestan para exposiciones, pero ¿dónde está, cómo, o sea, dónde lo almacenan por ahora? Y si en dado caso, porque esto sucede, porque los coleccionistas van acumulando, no acumulando, ¿cómo se diría? Incrementando acervo. Entonces, necesitan un espacio, luego surgen estas iniciativas de ver si lo ponemos en un museo, si a futuro se dona a alguna institución o algo por el estilo.
¿Ustedes cómo ven a futuro que vaya a suceder con Sí, Colección Sarur? ¿Si van a hacer un sí, museo o algo así? ya lo llegamos a platicar, ¿no? De tener obras hasta en el baño de la casa, hasta en el baño de Ujú. invitados, que ya en la cochera, que en todos lados, ¿no? Sí. Definitivamente se han de imaginar nuestras casas, pues sí, sí tienen bastante obra. Mi hermano tiene pues, también una bodega asignada, yo también por ahí algo almacenado. Pues, también donde trabajamos tenemos obra cercana. Y pues sí, como menos te das cuenta, pues nuestro siguiente paso, como hablabas, es ya un espacio físico donde esto pueda ser más accesible a la socialización y a la exposición y pues nos da espacio también para almacenar y con un programa y bueno, todo esto sí está en los planes, no tan lejanos porque posiblemente este año estemos ya comenzando por acá un programa, pero pues creo que va por ahí el tema de preservarlo, de cuidarlo y de socializarlo. Es como este círculo positivo que le queremos dar. Muy bien. Teníamos, habíamos puesto unas ahí como lista de cosas que queríamos preguntar. ¿Cuáles fueron las primeras obras que empezaron a coleccionar? ¿Se acuerdan? Cada quien. Oye, ¿cómo empezó? O sea, empezó cada uno a coleccionar por su parte y luego dijeron, hay que juntarlo todo. ¿Y cómo empezó, digamos, Colección Sarur? Sí. ¿Cuál fue el Pikachu de su colección Pokémon? ¿Quién? No. Ah, Pues yo bueno, yo pensé pensé que iba a contestar mi hermano, pues, es que, le quise dar la palabra. no, pues Porque si no, yo voy a recuerdo, seguir hablando de re- Pokémones, o sea. recuerdo, recuerdo piezas, así como muy gráficas que inicié, pero hubo una pieza que dije, ya creo que ya soy medio coleccionista. Fue como, pues ya fue algo que dije, ya me dolió el gasto quizás en ese momento. Y fue un collage de García Ponce. Es mi pieza abstracta, no sé, es de las que más disfruto a la fecha, ¿no? Y me la recuerdo y me recuerda que esa fue como un paso importante para mí porque es cuando como que dije, ya compré algo que creo que tiene algo de historia, ¿no? O sea, es una pieza de la ruptura, collage de él, y pues es de los pintores que más he leído su historia y demás y todo. Entonces para mí fue ese un punto así es una pieza del 77. Entonces para mí cuidarla, aparte es como frágil, ¿no? Así como, entonces la tengo con mucho, no sé, mucho cariño, ¿no? Quizás ya hoy en día pues no compraría cosas de la ruptura, pero me recuerda cómo inicié como coleccionista y sigue siendo de lo que más me gusta del arte mexicano. De Roberto Trumbul. Bueno, en aquel entonces también un galerista que también terminan siendo amigos o sea, le dio dinamicidad a nuestra colección porque nos incentivó, de Rodrigo de Tío el Blanco, pues bueno, él también puso este Pikachu, como tú dices, ¿no? Y esta semilla que hace que todo avance tal vez un poquito más rápido, pero va por ahí. Ahí estamos. Y yo les quería preguntar, ¿cómo es su dinámica cuando están tratando los temas de la colección? O sea, tienen juntas, evidentemente, yo creo que sí, tienen juntas de que vamos a hablar de la colección y alguien pone algo sobre la mesa, deciden, o sea, ¿cómo es esta dinámica? Pensando en que yo, por ejemplo, con mis hermanas, yo tengo 4 hermanas, aquí el Cam tiene 2 hermanos, hombres, y a mis hermanas las amo y las adoro, saludos a ellas, a todas, pero, eh, pero nuestras personalidades son muy diferentes y entonces como que, o sea, esta es mi referencia, por eso se los pregunto, que a lo mejor poner cosas en la mesa no es particularmente sencillo. No sé si eso es así para ustedes. Yo los veo a ustedes muy lindos, o sea, se tratan muy bien entre ustedes y todo me parece muy bonito, pero quería saber cómo es su dinámica
Trabajar hermano, juntos, ser hermanos. porque aparte hermanos, compañeros del negocio y aparte Ajá, con este proyecto, ¿no? Debe ser todo un tema de dinámica. sí. Definitivamente, o sea, es un tema porque, pues sí, como te digo, estamos unidos no nada más en el arte, sino en otros temas y es como un músculo que se va ejercitando. Lo veo como, obviamente, pues cuando éramos chicos, pues nos peleábamos. Ajá. Comenzamos a crecer adolescencia, 2 3 y bueno, ya en los 20 más o menos, y ahorita pues puede pasar, pero si pasa es ya con una frecuencia, yo creo que anual se me haría mucho, ¿no? Donde tenemos algún desacuerdo y tal vez acortamos la comunicación es un par de días, ¿no? Pero realmente mi Pelea hermano y anual yo, de los hermanos Sarur. Ah, sí. Ajá. para que se preparen, ¿eh? No, vamos. Pero sí, es básicamente, y hablamos diario, diario tenemos conversaciones por WhatsApp, estamos en varios grupos de arte, de negocios, de temas que nos atañen a ambos. Entonces tenemos comunicación constante. Creo que somos amigos también, tenemos una vida de amistad, hemos viajado juntos, creo que eso ayuda mucho, ¿no? Ahí sí, nuestros jefes les doy pues un gran aplauso en que hicieron un trabajo donde pues dejaron a dos hermanos llevándose bien y creo que pues esa es la dinámica. Juntas, obviamente, como te digo, ya platicamos un poquito de pero sin miedo. Como es mi cuate, pues yo le digo, oye, cabrón, quiero beber esto, o me equivoqué, o qué opinas de esto, aunque suene tonto, ¿no? A veces yo puedo sonar tonto para él y él tonto para mí, pero pues al final siempre, como te digo, hay mucha admiración y creo que es una gran base, un pilar. Bueno, no sé, mi Y hermano, ahorita, ¿qué ¿te opina? parezco tonto? Ah, ¿Estás me listo para dijiste la pelea tonto. anual? Este es el inicio de la pelea anual. Lo veo aquí en de museos. En exclusiva. Ya tenemos el título de Clickbait, Gab. Peleas hermanos. Es cierto que mientras eres más morro, te peleas más. Bueno, yo con mis hermanas nos peleábamos más cuando estábamos chicas. No sé si tú también, Mikam. Y Claro. Totalmente. ahora es como qué chido y qué grato cuando voy a León, que yo soy de León, y mis hermanas están allá, cuando voy y las veo es verdaderamente como, ay, qué chido momento que nos reímos muchísimo, porque es esto, crecimos todas juntas, tenemos un montón de historia compartida, de chistes internos de alguna vez que fuimos a una vacación y pasó no sé qué, y nos da muchísima risa y tal, igual cuando vienen ellas de visita o así. Entonces, esta dinámica de hermanos me parece muy bonita. No sé tú qué opinas, Mika. Justo, digo, yo también, yo tengo dos hermanos, y con cada uno tengo una relación muy Ujú, padre y muy distinta. Eh, y sí es curioso cómo a partir de ya cierta edad, que empiezas a compartir cosas y empiezas a compartir intereses, se genera una relación bien chistosa de amistad y también de complicidad, ujú, eh, con alguien que pues tuvo un mismo, o sea, pues crecieron en la misma casa, probablemente compartieron, o sea, yo de compartir cuarto, es alguien con quien compartiste baño, tu primer roomie del universo, realmente, ujú. y es bien padre poder tener, y, y por eso me llamaba tanta la atención, por eso les hice esta pregunta desde el principio, porque tener un proyecto eh, que implica creatividad, que implica estar desarrollando, y en su caso incluso inversión, porque también el rollo de hablar de dineros, de hablar de, oye, a ver, ¿en qué vamos a meter esto? ¿Cómo va a funcionar? Debe ser, pues, un tema bien interesante y que los puede estar llevando a un desarrollo de relación, pues, envidiable, ¿no? También. Yo creo ¿Quién es que más grande? ¿Quién es más grande? ¿Jorge o Naim? yo, 39 tengo. Ah, Y pero yo un tengo baby. 35. Estamos todos muy babies aquí. Tirándole a 30. Ajá. Fíjate que creo que
lo que ha hecho que Colección Salud camine es que también se lleva de cierta manera, tiene una especie de agenda ordenada y tiene una especie de funcionamiento un poquito como de diálogo más que de debate, ¿no? Eh, lo que decía Naim sobre que a veces Naim me dice algo o yo algo, no, creo que no es especie de que te suene tonto o absurdo, sino como que el arte es muy subjetivo, ¿no? Entonces, pues más bien tratamos de centrarla a cosas funcionales. Ahorita, por ejemplo, la agenda es mucho, por ejemplo, estamos en cuestiones del branding, del nuevo espacio que será sobre ejercicio y experimentación artística. Estamos con la publicación de Colección Sarur, que con gusto les queremos enviar un par de libros. Qué Traemos, bonito, muchas traemos gracias. traemos agenda de temas desde unas piezas que llegaron de una subasta de un museo en Cincinnati que ha sido un problema al fijarlas en el bastidor y imagínate los diálogos, ¿no? Estamos viendo, oye, ¿dónde lo vamos a meter la pieza en bastidor? Porque llegó entubada y luego tuvo que la gente aduanal y, o sea, ya te metiste en un problema, pero es una aventura de aprendizaje, ¿no? O traemos situaciones, ¿no? El otro día que nos querían pedir una obra para una serie de Netflix y pues no pasó el diálogo por cuestiones diversas, ¿no? O sea, de que dijimos, no, pues no vamos a prestar así, ¿no? Cosas así, ¿no? Que realmente pues son diálogos que, imagínate, te sacan de tu día a día, vendemos cajas de cartón, que al fin y al cabo son largo, ancho, alto y colócalas puntualmente en las empresas, ¿no? Y aquí como que nos ejercita otra parte del cerebro y creo que eso es lo que hace que sea un diálogo de mucho respeto y muy creativo, porque literal nos pone a hacer cosas que es otra cosa lo que hacemos, ¿no? O sea, las cajas son muy, muy creativas, muy, o sea, tienes que estar viendo una infinidad de productos y logística y requiere mucha precisión, pero aquí es como, pues, un lenguaje que no ejercitas en el día a día en el trabajo, ¿no? Aquí es cómo lees las exposiciones, cómo las publicaciones, todo, ¿no? Entonces creo que va de ahí el por qué funciona, ¿no? Porque esto nos exige desarrollar habilidades, ¿no? Que no teníamos en el día a día. Muy bien. De Pues qué bonito. coleccionismo, así, de coleccionismo fuera de la caja. Ah, Tenía que hacerlo, perdón, estaba ahí. Y es más, creo que hasta tengo así de. tenemos efecto de sonido. Esa es la máxima tecnología. Lo siento, tenía que hacerlo, El discúlpenme tope ya. tecnológico ya aquí en el podcast. Gran podcast. Pero bueno, vamos Este podcast, cerrando porque ya tengo que estamos decir sobre que el tiempo. este podcast es el más distinto que he tenido porque creo que tiene muchas, como muchas áreas, ¿no? O sea, hemos hablado un Ujú. poco de todo y eso está muy padre. Pero lo importante, yo creo que de Colección Sarur es eso, es una invitación a quien se quiera acercar a la colección para hacer sus propias lecturas, ¿no? No si estén bien o mal o lo que sea, creo que es abrirte la oportunidad de ver las cosas de otra manera. Nosotros eso fue lo que nos sucedió con ella y va a funcionar y funciona como una herramienta cultural, una herramienta de diálogo y más allá del acervo patrimonial que es un poquito lo que a veces te dice el galerista o esto, el otro, creo que aquí va por un acervo, yo creo que pues humano, ¿no? Y eso creo que es un intangible valiosísimo y poderosísimo. Entonces, yo creo que cualquier persona que quiera adentrarse un poquito al coleccionismo, pues puede ver estas historias de millonarios en Miami, en Basel, Suiza, en todo ese rollo, ¿no? Pero realmente esto es una cuestión de curiosidad, de desarrollar el interés y de querer expandir el campo de visión sobre los momentos que nos están tocando, ¿no? Y el arte nos va a abrir eso. Y cualquier persona, aunque no, en ese momento no puedas coleccionar, pero pues yo empecé coleccionando filatelia y libros, ¿no? Y eso no quiere decir que eso no sea coleccionismo y a lo mejor yo creo que nunca voy a tener un Rothko, pero pues tengo un libro de Rothko y esas cosas también democratizan la cultura y también son importantes de hacerlo. Tú como tenías tu recuento de visitas a museos, eso es una colección, ¿no? De boletos. Yo coleccionaba boletos de museos en Europa, ya es que También ponen los tengo. Ahí las tengo un fotos y todo. papel, Bueno, son muy cajas de bonitos archivo. son muy bonitos, o sea, pero esto va de que el coleccionismo no es un tema de ego o cuantificar financieramente las cosas, ¿no? Quizás para algunos sea, mira mi casa qué bien se ve con este James Turrell, ¿no? Sí, se ve poca madre, ¿no? Pero el punto es cómo funciona para cada quien, acorde a las posibilidades de cada quien
y al nivel de intensidad que cada quien le quiera meter a esto, porque esto es un maratón y es muy fácil entrar, cansarse y pues ya no regresar de la misma manera. Esto es poco a poco irlo disfrutando, poco a poco irlo gozando, y cada quien tendrá su ritmo, ¿no? Eso va de ahí y pues quedamos Naim y yo siempre abiertos a estos diálogos y qué padre que podamos tener un viernes hablando de esto, ¿no? Ay, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que ir cerrando, yo creo, ¿no, Mikam? Sí, adelante. Cerramos normalmente con 3 puntos del tema en el que hablamos, entonces, pero cuando tenemos invitado es un punto, pero normalmente solo tenemos un invitado. Entonces, vamos a darle un punto a Naim, un punto a Jorge y uno a nosotros, Cam. Ok. Entonces, uno cada Como de qué uno, nos llevamos. ajá, de sus experiencias de coleccionismo. ¿Qué es el coleccionismo para cada uno de ustedes? Híjole, lo voy a decir así Naim, de, sí. Es que bote se esperan, pronto. ellos se esperan para darse la Sí, palabra gracias. todos bonitos. Es que acabo Sí, de son hablar súper yo. respetuosos. Quiero hablar yo. Creo- Es que acabo de hablar yo, entonces por ritmo de Sí. voz suena Sí, mejor que ahorita sí. hablen ahí. Y es que Gaby y yo somos así de, no, vas tú, va. Pero sí, perdón, Naim, adelante. Pues en mi experiencia, el coleccionismo es la preservación física de elementos y no nada más situaciones que hacen artistas, obras de artistas, sino de experiencias. Y el coleccionismo es un acto también de responsabilidad social, desde una perspectiva. Y lo hablamos, de crear preservación, de diálogo, de generarlos. El coleccionismo puede ser un verbo, como también puede ser, o sea, es un verbo, pero también se vive y como tú lo dijiste, se enorgullece de serlo, porque sí tiene una gestación donde nos hemos visto cercanos a situaciones que no nos imaginábamos, como de personas que no nos imaginábamos, y creo que abre las puertas de, como lo dijo mi hermano, pues sí, no tiene nada que ver con dinero, pero también tiene todo que ver, porque no podemos negar que está en las venas, ¿no? Del arte desde las épocas, no sé, de todos los tiempos, ¿no? Entonces también te responsabiliza porque mucho capital se ejerce en grandes lugares y como lo dijo mi hermano, desde tu ritmo, desde tu vida, coleccionar es una forma pues, de entregar una parte de ti a algo que socialmente crea definitivamente un cambio y hace pensar a niños, a jóvenes y a viejitos, ¿no? Entonces nos sensibiliza coleccionar, sea lo que sea, lo que te apasione. Obviamente sí es positivo para la sociedad y puedes coleccionar cosas que tal vez no sé, no son positivas, pero si va en este rollo creo que es muy positivo. Muchas gracias, Naim. Y ahora, Jorge, su punto para cerrar. El arte creo que es un reflejo de lo que sucede. O sea, hablábamos de la transformación social, pero también el arte contiene mucho de lo oscuro. El arte a veces se utiliza para expiación, o sea, el arte es un arma de dos filos, entonces es por eso que también el coleccionismo ayuda a generar criterios para entender cuándo estamos hablando de sustancialidades, de temas que sí generan una función con los elementos y los grupos sociales, es decir, el coleccionismo también tiene una función crítica en el decir cómo están funcionando los museos, si los museos hoy en día tienen dinámicas que sean atractivas para los públicos y además que cuenten de un modo justo, dignificante a las diversas culturas que integran la humanidad, si ahí está habiendo una función real de las artes, ¿no? Entonces también el coleccionismo tiene ese approach y esa responsabilidad social a la que se refiere a mi hermano. O sea, comprar arte y coleccionar a tu manera está padre, es válido y no es de que digamos que esté mal eso, ¿no? Pero ya en un momento donde adquiera una función, también es un momento crítico de decir las artes de qué están hablando, hacia dónde están apuntando y nosotros qué estamos estructurando y cómo estamos incorporando todos los elementos
sociales o si estamos incorporando todas las visiones, ¿no? Por eso ahorita hay tantos problemas en cómo funcionan los museos de historia o de arqueología y demás, ¿no? Porque es decir, ¿cuál fue el coleccionismo arqueológico hace 50 años o 100, ¿no? Fue, no sé si decir destructivo o hasta robo, ¿no? Y hoy en día, ¿cómo plantean las colecciones estos sucesos? ¿Cómo contamos la historia también, ¿no? ¿En dónde ponemos a cada situación, ¿no? Entonces, para mí el coleccionismo también se vuelve una responsabilidad porque se están tocando esos temas, ¿no? Y también desde dónde los tocas tú, ¿no? O sea, eres el niño que salió del TEC y le fue bien y empieza a comprarte, pues también eso no me llena, ¿no? Es decir, para mí es una responsabilidad de cómo yo comprendo esto y funciono con esto desde esta manera, ¿no? Entonces, creo que por ahí va lo que a mí me mueve, lo que a mí me motiva y por qué coleccionar me cambió la vida, ¿no? Muy bonito. Y pues yo creo que para cerrar, yo, antes de que empezáramos a platicar aquí nosotros con Jorge y con Naim, bueno, durante la semana estuve viendo una charla que dio Jorge en un conversatorio de la UNAM sobre otras posibilidades de coleccionismo. La verdad es que me parece que esta es una de esas otras posibilidades del coleccionismo. Nos da mucho gusto que hayan estado con nosotros aquí en el podcast. Si quieren, bueno, vamos cerrando, nos despedimos, siempre con sus redes, si quieren compartir alguna red que les interese que la gente que nos escucha pueda seguirlos, este es su momento de brillar. Gracias por el espacio publicitario. Definitivamente síganos en @colección Sarur, Sarur con Z, en Instagram. Visiten nuestra página. Creo que hicimos un gran esfuerzo al digitalizar y registrar, también en crear textos en torno a muchas obras y artistas que más de alguno les tocará. Entonces visiten la página, que es www.coleccionsarur.com, y bueno, tenemos pues nuestras redes personales, pero creo que estas dos son las más relevantes que pueden comenzar a seguirnos, y un gusto. Muchas gracias. Nuestros correos también por ahí, Naim, mi nombre, @coleccionsarur.com, y mi hermano Jorge, @coleccionsarur.com. Pues encantados de escuchar y recibir todos los comentarios. Muchísimas gracias. Y Mecam. bueno, a mí me encuentran en todos lados como Don Camisa o Don Camisa-edu para cosas más ñoñas de Lego. Y ya, y nada más. Y Gab, ¿dónde encontramos todo lo de museos? Pues estamos, ya hasta se me olvida, a ver, espérame. Estamos en @demuseos en Instagram, en Facebook, @demuseosmx en Twitter. @demuseos en Instagram, Facebook y TikTok. @demuseosmx, Twitter y YouTube. Y la página web es demuseos.mx. Ahí estamos, no nomás yo, el equipo de museos y listo. Ahí síganos. Pues muchas gracias. Fue un verdadero gusto estar platicando. Y pues nos vemos a la próxima. Que estén muy bien. Gracias, Jorge. Gracias, Naim. Bye, Micam. Gracias a ustedes. Bye. Esto fue De Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Hasta la próxima.